Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo número 40, y vamos a leer de los versículos 27 al 31. El tema para este día es los que confían en el Señor. Isaías, capítulo 40, versículos 27 al 31. Leemos la palabra de nuestro Dios y nos dice: Dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes, flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu gran misericordia y amor, bendito Dios de Israel, que nos concedas el privilegio de acercarnos a ti y meditar en tu palabra. Que nos bendice en este momento, Señor, a todos los que oímos esta enseñanza, que reunidos por los diferentes medios, Señor, lo hacemos en tu nombre, y en tu nombre santo, bendito Cristo Jesús de Nazaret, para que tú estés con nosotros. En esta hora te pedimos que hables a cada una de nuestras vidas, que traigas tu consuelo y tu guianza, que te reveles, Señor, y así también que dé fortaleza. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y el tema decíamos que es los que confían en el Señor. Y se da por sentado que todo cristiano confía en Dios, que por eso es que nos hacemos llamar creyentes, porque le hemos creído a Dios y porque confiamos en Él. Pero nuestra mente es muy finita y no podemos hacernos una idea de la grandeza que hay en Dios, de la grandeza de su poder, de la grandeza que hay en su santidad, en su deidad. No podemos imaginarnos, porque lo único que podemos hacernos una idea de cuán grande es el Dios en que hemos creído es compararlo con todo aquello que conocemos. Pero nuestro Dios, la grandeza de Dios es inimaginable para la mente nuestra. Y cuando llegan los problemas y las dificultades, en medio de las angustias, a veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Algunos murmurarán pensando en que Dios les ha puesto una prueba que no pueden llevar, que Dios se ha olvidado de ellos, que ya no cuentan en la mente de Dios. Otros abandonan los caminos del cristianismo pensando en que es por gusto el ser un creyente o ser un cristiano, porque son muy duras las dificultades que se pasan y que no ven la mano de Dios. Lo que sucede es que queremos ver las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera, y queremos que Dios haga como nosotros deseamos. Pero debemos recordar que nuestro Dios es un Dios soberano. Él hace como a Él le parece y conforme a la inmensidad de su sabiduría, aunque no entendamos las cosas. Y aunque no comprendamos lo que Dios está haciendo, como también a veces no comprendemos el trato que Dios está teniendo con nosotros, o por qué está permitiendo que pasemos por diferentes situaciones adversas. Por eso nuestro Señor, antes de atender inquietudes, de responder a cualquier inquietud que tenemos, a atender a deseos, que muchas veces nuestros deseos son puramente materiales, Él tiene un interés y el deseo de Él es ensanchar primeramente nuestra fe, que tengamos la fe que Él desea que alcancemos, confiando en Él, esperando en Él, acudiendo a Él y sabiendo esperar conforme a Él le place y conforme sean sus caminos, porque nuestra mente es una mente finita que no es capaz de comprender la grandeza de Dios, ni sus caminos, ni sus pensamientos.
Dice el versículo número 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. Porque en medio de la angustia y la adversidad, muchas veces pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros. Podríamos pensar que Dios ya nos desechó, que ya no nos está tomando en cuenta, que por qué, si Él es un Dios omnisciente y conoce nuestra angustia y dolor, ¿por qué lo está permitiendo y por qué no acude en el auxilio? Debemos recordar, y este es el primer punto de este estudio, que Dios no olvida a su pueblo, que Dios no olvida a ninguno de los suyos. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y antes de que viniéramos a esta tierra, antes de que apareciéramos en este mundo, Él ya había dispuesto dar por nosotros lo mejor del cielo, para que nosotros tengamos vida eterna. Por lo tanto, nuestro Señor cuestiona, y en este caso le está haciendo la pregunta a Jacob, que es Israel. Está preguntando a su pueblo que por qué dice estas palabras. Pues ellos decían, mi camino está escondido de Jehová y de mí Dios pasó mi juicio. Realmente lo que sucede es que en medio de la angustia y de las pruebas aparece la murmuración en los labios del pueblo de Dios. Ya suficiente hay con que el impío, con que el blasfemo profese palabras en contra de Dios, para que también lo haga el creyente, para que también lo haga aquel que ha sido lavado con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Nuestro Señor pregunta y cuestiona a su pueblo, ¿por qué hablas? ¿Por qué dices y hablas tú? Le dice a Israel. Recordemos que hemos sido un pueblo que ha sido injertado en el pueblo de Israel, que somos también hijos de Abraham por la fe. Y a nosotros también nos preguntará o nos puede preguntar nuestro Dios, ¿por qué hablas así? ¿Por qué dices estas palabras? ¿Por qué hablas tú diciendo que tu camino está escondido? Que tu juicio ha pasado delante de Dios. Porque al sufrir la injusticia vemos que no hay nadie que venga a nuestro auxilio, que nadie hace justicia al desvalido que ha creído en Dios. Pero recordemos que nuestro Señor tiene un día destinado, el día del juicio, que Él habrá de recompensar a cada uno según sean sus obras. Y que aunque pareciera que nuestro camino está escondido de Dios, y creyéramos, o crea usted que va caminando a tientas y a ciegas, de manera incierta, debe de recordar que Dios Todopoderoso, que Dios viviente, no se ha olvidado de su pueblo. Por lo tanto, nosotros, siendo el pueblo de Dios, siempre estamos en su mente, siempre estamos en su corazón, que cada uno de nuestros caminos están en las manos de Él. Por adversos que parezcan, por difíciles y escabrosos que a veces sintamos que son, pues ya nuestro Señor ha dicho que angosto es el camino que lleva a la vida eterna, que ancho es el camino que va a la perdición y a la condenación, que muchos caminan por él. Nuestro Señor quiere principalmente ensanchar nuestra fe, para que no caminemos por vista, para que no caminemos en base a experiencias sobrenaturales, sino simplemente creer en la palabra de Dios, creer en su palabra y caminar en base a sus promesas, y no murmurar, no levantar el dedo contra el cielo y decir, bueno, Señor, ¿que acaso no soy tu hijo? ¿Que acaso no soy tu hija? Dirán otros. ¿Que acaso no he creído en ti? ¿Y qué pasa, pues? La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Él es un Dios que puede disponer de nosotros y puede disponer de nuestras vidas, puede disponer de nuestro estado como a Él mejor le parezca. Porque Él es un Dios soberano. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, cuando creímos en Él, le recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Muchos quieren o piensan haberle recibido únicamente como Salvador, pero no como Señor, porque no quieren ni acatar su voluntad, ni que la voluntad de Él sea en ellos, porque quieren que Dios atienda a sus inquietudes y caprichos. Y si no se dan las cosas como
desean y han pedido, entonces murmuran contra Dios. Pero nuestro Señor pregunta, ¿y por qué hablas así? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hablas tú? Nuestro Señor reclama y preguntando, ¿por qué murmuramos? Porque algunos creen que habiendo entregado su vida a Cristo Jesús, inmediatamente van a recibir una catarata de billetes y va a cambiar su vida económicamente. Otros dicen, si soy un príncipe, si soy una princesa, soy hija de un gran rey, tengo que vivir a ese estilo. Y andan trampeando, enjabanándose por todos lados, porque han decidido recibir a Cristo únicamente como su Salvador, pero no como el Señor, porque no se han doblegado a Él y no han sometido su voluntad a Cristo Jesús, no se han sometido a Dios. La vida del creyente, la vida cristiana, es una vida de andar en fe, y andar en fe es creer en la palabra de Dios, creer a sus dichos y sus mandamientos, acatarlos, someterse a ellos y andar conforme a los lineamientos de la palabra que Él ha establecido. El padre de la fe, Abraham, eso es lo que hizo. Él le creyó a Dios y comenzó a actuar conforme a los lineamientos que Dios le había establecido. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Solamente tenemos que creer en nuestro Señor y saber esperar en Él, porque Él no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Y Él ha dado lo más preciado del cielo, a su Hijo unigénito en sacrificio, para que nosotros tengamos perdón y vida eterna. ¿Cómo se va a olvidar de nosotros? Si antes de que apareciéramos en este mundo, Él ya nos había incluido en los planes gloriosos y eternos de salvación y vida eterna. Ya nos había amado desde antes de la fundación del mundo y había establecido entregar a su Hijo unigénito para que nosotros obtuviésemos perdón de pecados al creer en el unigénito Hijo de Dios. Nos estará preguntando nuestro Señor, ¿por qué hablas así? ¿Por qué murmuras? Recordemos, debemos tener en mente que Él no se olvida de su pueblo. Dice el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora nuestro Señor, ante la murmura y el reclamo, ante las palabras que muchos expresan, porque muchos expresan desaliento, expresan palabras de queja, un quejar, como pensando que con su queja y su lamento van a doblegar la voluntad de Dios, pero lo que están expresando realmente es falta de fe. Y nuestro Señor dice, ¿por qué hablas así? Y pregunta, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Debemos tener cuidado cuando estamos pasando adversidades. Y si nuestro quejar, nuestro lamento, esas palabras las expresamos para que lleguen a Dios, pero esas palabras realmente están revelando falta de fe y murmuración, como queriendo avergonzar a Dios o queriéndole doblar el brazo para que al fin actúe y cambie nuestra situación. Esto sucede, esta acción, esta actitud sucede porque no hemos entendido el Dios en el cual hemos creído. Porque no hemos llegado a entender la dimensión del Dios que nos ha llamado y que aún entregó a su Hijo por nosotros. Por eso Él dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Comprende usted lo que Él trata de decir, lo que Él nos dice con esta palabra? ¿Que no acaso no has oído? ¿No has oído? Como dicen muchos hermanos en los púlpitos, cuando ven personas que a las primeras de cambio, como dice comúnmente, a las primeras de cambio tiran la toalla. Ante el primer problema, abandonan los caminos del Evangelio. Pero lo que dicen es que no les ha amanecido. Pues también la palabra de murmuración, pues la palabra de desaliento expresada con la intención de que Dios nos oiga, que nos estamos quejando para tratar de que Él actúe, aunque sea por lástima. Eso está expresando que no nos ha amanecido. Porque Él pregunta, dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú? Dice, versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Te has olvidado el Dios en el cual has creído?
¿Acaso a ti no te han dicho que el Dios eterno es Jehová? Podríamos decir, el que te llamó, el que te cuida, el que dio su Hijo por ti, el que te tiene en su mano. ¿Te has olvidado que es Jehová el que te sostiene? ¿Por qué hablas así? Él creó los confines de la tierra. Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Porque deseamos que todo sea conforme a nuestro razonamiento, a nuestro capricho, a que Él atienda nuestras inquietudes y nuestros deseos, y muchos de ellos son vanos y puramente terrenales. Y queremos que Dios atienda a nuestros intereses materiales, pero que no trate con nuestra fe, pero que no trate en formar en nosotros o continuar la obra que ha comenzado y que Él quiere terminar. Pero cuando Él comienza a moldearnos, cuando Él hace y está trabajando su obra en nosotros y nos somete a moldear también nuestra fe, entonces comenzamos a quejarnos, a lamentarnos, y pensamos que no hay Dios o que Dios se olvidó de nosotros. Y Dios nos pregunta, y Él nos dice, ¿no has sabido? ¿No has oído? Es como que le estuviera hablando a alguien que nunca ha oído de Dios para que se exprese de esa manera. Pero Él también nos lleva y nos dice que Él creó los confines de la tierra para que conozcamos la grandeza de su poder, que el creador de los cielos y la tierra, del universo, el creador de los confines de la tierra, es el Dios que nos ha llamado y que tiene en sus manos nuestros destinos, que tiene en sus manos nuestro andar, nuestro día a día. Pero también dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Él siempre está dispuesto, siempre está atento, siempre tiene el interés y el deseo de cuidar de nosotros, de que estemos en la comunión con Él, de atender a nuestra voz y nuestro llamado y de escucharnos. Ahora nosotros, puede ser que únicamente dejamos que Él escuche nuestra voz cuando nos lamentamos, pero no dejamos que nos escuche para alabarle. No dejamos que Él nos escuche para engrandecer su santo nombre. No dejamos que nos escuche para darle gracias por lo que ha hecho por nosotros, sino únicamente lamento y queja. ¿Por qué? Porque las cosas no nos salieron bien en el día, porque nos ha ido mal en el negocio, por la injusticia que atravesamos. Pero Él no desfallece, aunque perdamos las fuerzas, aunque nosotros pareciera que estamos a punto de desfallecer, aunque pareciera que estamos a punto de sucumbir por sobre nosotros, hay un Dios que no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y podríamos pensar, bueno, y entonces, ¿por qué no actúa? Pero Él dice, y su entendimiento no hay quien alcance, porque Él sabe cuándo y en qué momento va a actuar. ¿En qué momento va a hacer la justicia? ¿Va a resarcir nuestro derecho? ¿En qué momento Él va a levantarse para cambiar el rumbo? Solamente nosotros tenemos que entender que Él es el Dios, que es un Dios sabio, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y también sus caminos son más altos que nuestros caminos. Que con nuestra mente finita no lo podemos entender, pero simplemente hemos creído en Él, nos sometemos a su voluntad y le decimos, Señor, estoy confiando en ti y que sea tu voluntad. Y entonces viene la alabanza, viene la adoración, no importa la prueba, no importa el sufrimiento, no importa la adversidad, no importa la tristeza, le alabamos y le alabamos y le alabamos y le alabamos y le seguimos alabando porque hemos creído que al final Él, en su grandeza, en su majestad, en su omnisciencia y en su inmensa sabiduría, Él está haciendo un trabajo perfecto en cada una de nuestras vidas. Su entendimiento, dice su palabra, versículo 28, no hay quien lo alcance. No lo podemos entender, pero sí podemos estar seguros que Él está actuando a favor nuestro. Él no nos está tendiendo trampas. Él no nos está engañando. Él no está jugando con nosotros. Él no está ensayando con nosotros. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y se aseguró de que tengamos parte eternamente y para siempre con Él. Y por eso
envió a su Hijo unigénito, nuestro bendito Cristo Jesús, el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos ahora, por medio de Cristo Jesús, acceso a la presencia de Dios Padre, porque Él restituyó la relación con Dios entre el hombre y Dios. ¿Quién podía entender esto? Nadie puede entender. El entendimiento de Dios es un entendimiento muy elevado, pero por eso nos ha dado al Paracleto, al compañero, al Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y el que nos está preservando para el encuentro con nuestro Redentor. Versículos 29 al 31 dicen: da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Y en esto consiste el punto número 3. Los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Mire qué sucede con el corazón humano. Sin Dios en él, que no ha sabido, como dice el versículo 28, y que no ha oído sobre el Dios eterno, el cual es Jehová, y de su inmenso amor y de los planes gloriosos para con el hombre. ¿Qué sucede? Le fatiga aún la vida misma, desfallece ante los problemas, y vemos cómo muchos sucumben al grado que se quitan la vida, porque no hay esperanza ninguna en el corazón de aquel que no conoce a Dios. Busca soluciones por diferentes caminos, trata de encontrar algún consuelo a su desesperanza y al vacío que llevan en su interior, en su corazón, y tratan de encontrar la razón de su existir, la razón de ser, el sentido a su vida y un por qué levantarse cada día. Y tratan de buscar respuestas en la filosofía. Tratan de encontrar consuelo en el trabajo. Tratan de encontrar algún consuelo y alivio en los placeres carnales. Pero no encuentran ninguno. Y se van a las religiones y tampoco encuentran la respuesta. Y algunos toman decisiones equivocadas al grado que se quitan la vida. Por eso es que nuestro Señor ha dado este tiempo de proclamación del Evangelio para que oigan que hay un Dios vivo, que hay un Dios eterno y que hay un Dios de amor, el cual está llamando al hombre para que llegue a saber de Él, para que oiga de Él, del Dios eterno que es Jehová. Entonces, venga a experimentar que Él da esfuerzo al cansado y que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque he escuchado personas, y principalmente señoras, que ante tanto problemas económicos, problemas familiares, que no les salen las cuentas, que se esfuerzan y no les resulta, que no les pegan los negocios y que les están acosando con diferentes problemas como cobros, y dicen: yo ya no sé qué voy a hacer, me voy a volver loca, me dan ganas de salir corriendo, irme lejos, dicen algunos. ¿Por qué no acudimos a Dios y pedimos su pronto auxilio? Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé. En lugar del quejar, en lugar de la murmuración, cuando estamos a punto de sucumbir, debemos recordar el Dios en el que hemos creído, que es un Dios poderoso. Y no tratemos de comparar el poder de Dios, su grandeza y majestad, con algo que conozcamos aquí en este mundo, porque su poder, su grandeza, su gloria y su majestad trascienden este mundo y nuestra capacidad intelectual y nuestra imaginación. Pero es un Dios poderoso, pero es un Dios vivo, pero es el Dios que nos ama, pero es el Dios que nos ha tomado en cuenta, pero es el Dios que nos ha llamado. Y debemos recordar que Él no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Él nos conoce por nombre, Él conoce nuestro caminar, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros anhelos, Él conoce nuestros deseos. Y solamente tenemos que clamar a Él, y Él da el esfuerzo cuando estamos cansados. Él nos multiplica las fuerzas cuando ya pareciera que no tenemos ninguna. Vemos que muchos se fatigan y se cansan en este mundo.
Y vemos cómo el desánimo de otros quiere contaminar también nuestro ser, nuestra vida. Pero que desfallezcan los que no tienen un Dios en el cual creer. Que desfallezcan los que no conocen al Dios viviente. Que sucumban los que no han oído sobre el Dios Todopoderoso, el que pelea por los suyos, el que los defiende, el que envía ángeles alrededor de ellos para que acampen y les cuiden. Pero nosotros tenemos en quién confiar. Aunque aquellos que parecían tener mucha vitalidad sucumban, nuestro Señor nos ha llamado a confiar en Él. Versículo 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero dice el versículo 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes? Los que esperan, los que saben esperar, los que confían, los que aunque no entendemos sus designios, sus caminos, sabemos que Él está haciendo y solamente sabemos que Él está trabajando y está trabajando en favor nuestro. Por lo tanto, dice la palabra que tendremos nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque hemos depositado nuestra confianza en Él. Dice: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pareciera que este mundo va a sucumbir, que estamos ya viviendo en una sociedad completamente arruinada y descompuesta, que no hay una razón por la cual hallarle un sentido a la vida. Pero nuestro Señor se encarga de que su pueblo no sucumba. Él da nuevas fuerzas, Él nos levanta y se levantarán alas como las águilas. Él vitaliza nuestro ser, Él vitaliza nuestra alma. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque siempre, cada día, hay una razón para existir, una razón por la cual levantarnos, una razón por la cual vivir. Y no es nada terrenal, es vivir para nuestro Redentor, es vivir para nuestro Señor, es para expresar nuestro agradecimiento, para honrarle, para servirle, para adorarle y también para poder sentir su presencia. Porque todo aquel que le busca le puede sentir en su corazón. Solamente tenemos que buscar su rostro, solamente tenemos que acudir a Él, que no lo contaminen, que no lo desanimen las malas noticias, las malas experiencias que le han pasado a aquellos que no tienen un Dios en el cual confiar. Nosotros tenemos a Jehová, al Dios viviente. ¿Nos seguiremos quejando? ¿Seguiremos murmurando? ¿Acaso no confiamos en el Señor? ¿O nos seguirá nuestro Señor preguntando: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Te sabe las dimensiones de poder y de grandeza que encierra este nombre? Si vives en un constante quejar es porque no conoces al Dios que te ha llamado, el cual creó los cielos, el cual creó los confines de la tierra, el cual no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Cuando quiera aparecer la murmuración o el quejar, acudamos a escudriñar su palabra, a llenarnos con palabra de Dios, a conocer del Dios en el cual hemos creído, y veremos cómo cambia nuestra perspectiva y Él nos dará nuevas fuerzas, porque sabemos que todo nuestro ser está en las manos de Él y que Él cuida de nosotros. Que la obra que ha comenzado, Él la culminará y Él nos habrá de llevar hasta la estatura del varón perfecto. Bendito sea el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por revelarte, Señor, en nuestras vidas y confirmar, Señor, que tú nos sostienes, que tú cuidas de nosotros y que no estamos caminando solos en este mundo. En esta hora, Señor, ponemos y echamos delante de ti nuestra ansiedad, porque ahora sabemos que tú cuidas de nosotros. Tu palabra nos lo ha confirmado, Señor. Por eso en esta hora te alabamos, te bendecimos. Grande eres, Dios Todopoderoso. Grande eres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Grande y poderoso eres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ti hemos creído, eterno Señor. Gracias por tu Hijo unigénito. Haz tu obra, Señor. Continúa tu obra en nuestras vidas. Somos tuyos. Danos fuerzas y fortaleza, Señor,
Reanima nuestra vida, nuestro ser, nuestro espíritu. Vivifica nuestra alma, Señor. Tú conoces la medida de nuestras fuerzas. Vitaliza nuestro ser, Señor. En ti confiamos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en esta hora confirmamos una vez más y confesamos que tú eres Dios, que tú eres el Señor y que somos tuyos, somos tuyos, somos tuyos, somos tuyos, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.